Buen Día Litoral, la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. ¿Está Carlos? Sí, estamos acá. Buen día, Carlos. Quien lo dice entonces es Carlos Díaz Figliola desde Montevideo. Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Julio Dimitriov, que se incorpora hoy a la mesa. Buenos días. Buen día, Carlos, buen día a la mesa. Juan Serres, que vuelve como ya estuvo la semana pasada y se transforma en planta permanente. Buenos días. Buen día a la audiencia, buen día a todos ustedes, buen día Carlos de Montevideo. Y bienvenido Julio a la mesa. Ahí está. Acompañados de estos muffins de chocolate relleno de dulce de leche de Los Trigales, de 7 a 22, de domingo a domingo, en Sarandí, casi 18 de julio, que, sí, con todo gusto, les vamos a permitir degustarlo porque no son de utilería, son de verdad. A Carlos no se los podemos dar porque todavía no nos permite la tecnología, pero ya llegará. Vamos a avanzar en el tema planteado hoy. La semana pasada, cuando producíamos la mesa, Carlos había recordado, había traído a colación el informe sobre la interrupción del embarazo ocurrido en el Uruguay en 2024. Y como no nos dio el tiempo, o el tiempo era exiguo para tratar el tema, habíamos quedado en conversarlo hoy entre todos. Ayer se planteó nuevamente, estuvimos de acuerdo en iniciar la mesa con este tema. Así que como lo planteó Carlos, si les parece, Carlos, ¿avanzamos? Sí, todo bien. Una pregunta, porque como no los veo, ¿están todos ahí en el estudio? Julio y Juan están en el estudio, sí señor. Bien, bueno, vamos arriba. No, pues no los veo, entonces quería tener la idea de si era así. Bueno, sí, lo primero, obviamente, la alegría de que la mesa se esté completando, que en algunas oportunidades nos tocó salir solos, así que la alegría de la presencia de Juan y Julio, y obviamente de ustedes, quienes llevan adelante la mesa. Y bueno, la semana pasada planteamos este tema porque había salido un informe los primeros días de junio que ponía arriba de la mesa, entre otros datos, la cifra de abortos que se habían llevado adelante en el año 2024, habían sido 11.232 y se la ponía como una cifra récord, es decir, desde que se aprobó la ley de aborto hasta el momento, fue el año donde se llevaron adelante la mayor cantidad de abortos. Y obviamente a nosotros que estamos hace una vida en este tema, y cuando digo una vida es tal cual, es literal, porque empecé a militar en estos temas en los años 80, cuando empezaba mi militancia social. Desde ahí hasta ahora no he bajado nunca los brazos en esta temática, en el tema de la defensa de la vida en nuestro país, y lo seguimos, y sabíamos que se iba a terminar dando lo que anunciábamos previo que se aprobara la ley última que se aprobó, que fue el 17 de octubre del 2012, que esto iba a ocurrir, es decir, porque ha ocurrido en el mundo, en los lugares donde se aprueba una ley de aborto, los abortos tienden a crecer siempre, es decir, puede haber algún momento en la curva que se estabilice, pero tienden a crecer. Y el razonamiento que hacíamos antes, lo volvemos a hacer ahora porque es válido, es que, ¿por qué se da esto? Bueno, porque cuando se tira abajo una ley penal, y lo que se tiró abajo en definitiva fue una ley penal que decía que el aborto era obviamente un delito, desde el primer día era un delito, desde que se tiró abajo esa ley, que era vieja, sí, pero que decía claramente, daba un mensaje claramente diciendo que el aborto era un atentado a la vida, y que debía ser penado, y se aprueba esta ley. Bueno, lo que sucede es que justamente
lo que busca una ley penal se tire abajo. ¿Qué busca una ley penal? Una ley penal busca tres cosas fundamentalmente. Una acción punitiva, obviamente, para quien lleva adelante esta práctica, estaba estipulado como un delito y había responsabilidad. En segundo lugar, tiene un mensaje disuasivo en la sociedad, porque se lo reconoció siempre, inclusive desde las personas que empujaban esta ley, que decíamos, y ellos mismos hasta decían que obviamente el aborto era algo malo. Bueno, el mensaje de una ley penal disuasivo es: si esto es malo, si está penado por la ley, si estamos frente a, en este caso, frente a un delito, la gente dejará de hacerlo, o no lo hará tanto, o se lo planteará, disuade a que se haga. Y en tercer lugar, una función educativa, es decir, justamente cuando hay una ley con estas características y está penalizado, está dando un mensaje claramente que se lo ve desde el Estado, desde la organización de la sociedad, como un mal que hay que evitar. Y cuando se lo aprueba, como se aprobó en el año 2012, el mensaje justamente es el contrario. Se le dice a la ciudadanía: bueno, muchachos, no es tan malo, porque antes de la semana número 12 lo pueden hacer mediante un determinado procedimiento, fue aprobado en la ley, pero en definitiva le está diciendo a la ciudadanía: no es tan malo, hasta la semana 12 hacela, tranquilo, que está todo bien, no se lo considera un delito. Y entonces lo que ha pasado en el mundo, y bastaba mirar lo que había pasado en el mundo, mostraba lo que se termina dando en el Uruguay, pese a que del otro lado el discurso que se instaló fue otro, de que iban a disminuir. Es mentira, porque en el mundo ha pasado lo que está pasando hoy en el Uruguay, y explicado más o menos en los términos que yo lo expliqué. Tiende a subir. Entonces, a mí no me llama la atención, porque empezamos en el 2012, en realidad, primer año que se aplica la ley fue el 2013, con 6.000 y pico de abortos. Al año siguiente, 2014, subimos a casi 8, y siempre tendió a subir. Y bueno, y esta cifra, a mí en lo personal, obviamente que me despierta el rechazo más grande de todos. Estamos hablando de 11.232 abortos, que son 11.232 vidas que fueron eliminadas en el vientre materno por una ley, es decir, en definitiva, con la complicidad del Estado uruguayo. Y yo hice enseguida un posteo que vos hacías referencia la semana pasada, Ernesto, y que decía, en términos muy duros, porque hace años que estoy en este tema y me permito utilizar terminología dura porque conozco de lo que estoy hablando. Puse: avanza el genocidio en el Uruguay, las manos de promotores y los que votaron esta barbarie cada vez más ensangrentadas, y ponía aparte: desaprovechamos el gobierno de coalición para atacar este tema y bajar esta terrible cifra lamentable, y ahora con la izquierda será peor. La lucha continúa. Y acá hago un paréntesis, porque obviamente todos van a querer hablar, tengo mucho para decir, pero yo en este posteo, además de obviamente marcarme mi posición en esto que es una eliminación sistemática, por eso yo me animo a denominarla genocidio. Estamos hablando de que cerca, a esta altura, estamos en el entorno de un 20-25% de los bebés que van a nacer son eliminados por el aborto. Porque si uno compara con la cifra de los que nacen, el porcentaje de los abortos que se practican en el Uruguay tiene un peso muy grande, y sé que algún compañero quería hablar obviamente del tema demográfico, porque es parte de la ecuación, pero yo decía, avanza el genocidio, esto de la muerte de bebés a través del aborto en el Uruguay, y yo pasaba nota de que desaprovechamos la oportunidad que tuvimos en el gobierno anterior, que lideró mi Partido Nacional, para intentar hacer algo
para bajar esta terrible cifra. Yo lo digo con gran dolor y he pegado en los momentos que he tenido que pegar y sigo pegando. El Partido Nacional en particular se perdió una oportunidad de intentar este tema, por lo menos conducirlo de una manera distinta, bajar la cantidad de abortos. Yo presenté un proyecto que se llama, porque sigue vigente, Alternativas al Aborto, parado sobre la propia definición del presidente Lacalle Pou, que en el 2021 dijo que su gobierno iba a ser un gobierno de agenda provida cuando se le preguntó por este tema, y dijo que iba a hacer todo lo posible para bajar la cantidad de abortos. Bueno, mi proyecto, que se le presentó a él y a varios ministros que tienen que ver con el tema, durmió en un cajón, no se lo tuvo en cuenta, y la cifra no solamente no bajó, sino que creció, y ese dato de 11.232 es del 2024, cuando gobernaba nuestra coalición republicana liderada por nuestro Partido Nacional. Entonces, yo no tengo más remedio que hacer, además, la crítica fuerte política como corresponde. Y ayer di un paso más y presenté presenté una carta, documento al Partido Nacional, a la presidenta del partido, Macarena Rubio, y a todo el partido, poniendo este tema de nuevo arriba de la mesa y pidiendo que se ponga el tema de la defensa de la vida en el centro del Partido Nacional y que se mandate a los legisladores a no votar lo que ya se anuncia desde el Ministerio de Salud Pública en este gobierno, que van a querer profundizar esta ley. Ya hace rato que tanto Lustenberg como Brioso, que es un tristemente conocido impulsor de la ley de aborto en el Uruguay, anuncian de que van a extender la cantidad de semanas para practicar un aborto. Bueno, que el Partido Nacional esté firme y no haya un solo legislador que acompañe estas medidas. Bueno, dicho sea de paso, también le agregamos obviamente algo que se viene, que es el tema de la eutanasia, pero pedimos que el Partido Nacional mandate a sus legisladores para que no acompañe estas medidas. Bueno, es un tema que nos preocupa, es un tema obviamente de derechos humanos. Acá está en juego nada más ni nada menos que el primer derecho humano, que es el derecho a la vida, que en Uruguay está siendo pisoteado desde el año 2012, tanto por la legislatura y la Constitución de la República, como a nivel internacional, porque adherimos a la Convención Americana de Derechos Humanos y dice que los países miembros el Pacto de San José de Costa Rica deben proteger y cuidar la vida humana desde la concepción misma. Si hay algo que no hace esta ley que se aprobó en el 2012 es proteger la vida humana desde la concepción misma. Bueno, Uruguay está en falta gravísima con este tema, y bueno, y eso obviamente tiene consecuencias de todo tipo. La voy dejando por acá. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Vamos a continuar. Julio. Sí, en realidad, dos o tres conceptos. Prefiero tomarlo por una de las últimas, de los últimos conceptos de Carlos al tema, abordarlo desde allí en cuanto al derecho. Y no politizarlo, porque el propio Carlos en su crónica se dice y se desdice cuando lo politiza el tema. No se puede establecer de que en un gobierno nuevamente de izquierda se vaya a profundizar la gravedad de este asunto, que para todos seguramente es grave, para mí también, porque en su propia crónica describe que en los últimos años, cuando acabamos de pasar por un gobierno de derecha, fue donde el promedio se consolidó por encima de los 10.000 casos anuales, y complementándolo con el proyecto de eutanasia, no es génesis de la izquierda, sino de el legislador Ope Pasquet, que no es precisamente de izquierda. Pero no profundicemos por ese lado, sí por el lado de que es preocupante, sobre todo por lo que va a abordar Juan en un instante, en cuanto a la desaceleración del crecimiento demográfico y la gravedad que viene preocupando a todos quienes vemos desde hace años lo que empezó a ocurrir finalmente ahora en el 2024 y 25 con la crisis de la jubilación del sistema previsional. Uruguay no puede permitirse haber sancionado esta ley como algunas otras
que tienen que ver con no haber sido parte de algo complementado que terminara bastardeándose, utilizándose quizá por la población como una herramienta de anticoncepción, cuando la idea no era esa, sino era establecer la agenda, enriquecer la agenda de derecho en cuanto a la autodeterminación de género femenino, y en cuanto a preservar la salud. Había un índice altísimo de pérdidas de vida por abortos clandestinos, y eso se pretendió eliminar o contrarrestar con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero de ninguna manera podría haberse dejado a la marchanta como se ha dejado, si podemos establecer eso a partir de los números. Es inconcebible que con 10.000 casos promedio anuales esto claramente sea una herramienta de anticoncepción. Seguramente falta un abordaje de fondo para establecer políticas de información, de un cambio cultural, para enriquecer esto como herramienta y no como un método anticonceptivo. De hecho, Julio, ¿sí? Son 334 casos más en 2024 que en 2023. Y lo peor es que es una mínima parte lo que tiene que ver con casos que derivan de la violencia sexual, porque si fuera gran parte de eso, tendría alguna lógica de que no debería justificarse por ninguna vía, pero por lo menos tendría alguna explicación derivada de eso. Pero no es así. En realidad la mayoría son casos que derivan de la normalidad del relacionamiento afectivo y sexual entre personas, y de un embarazo no que deseado, termina utilizando esta ley de interrupción voluntaria del embarazo como una herramienta, como la pastilla del día después, como el preservativo y como tantas otras. En realidad no se puede permitir Uruguay eso. No compartiré jamás que esto sea medido como un genocidio desde ya. Aunque soy practicante religioso, tengo el más profundo sentimiento de valor por la vida humana. Me duele también tener que abordar a nivel país el tema de la eutanasia, pero tampoco puedo compartir de que el ánimo de los políticos, de los dirigentes, de los legisladores haya sido algo cercano al genocidio o al daño a la vida. Por ahí no me quiero extender porque se va la hora y Juan tiene mucho más para meterle al tema, y lo que tiene que ver con la gravedad de la desaceleración del crecimiento demográfico, y esto tiene mucho que ver con eso. ¿Juan? Primero que nada, yo discrepo con Carlos en el sentido de que sea de un partido o de otro este tema. Yo creo que tanto la interrupción voluntaria del embarazo, y lo dije en el 2012 cuando se debatió este tema, y yo participé también en algún debate, cómo la eutanasia atraviesa todos los partidos, no es de un partido o de otro. Eso es lo primero que hay que dejar aclarado. Hay gente a favor y en contra. En todos los partidos. Tal es así que nos olvidamos de algo. Lo votó el Parlamento, pero también fue refrendado por la ciudadanía. Y ahí me corresponde a la general de la ley, porque yo fui de los que fui a votar para que cayera la ley. Pero en 2013 hubo un intento de plebiscito. Hubo una consulta, hubo una consulta popular, 12% fue el porcentaje, yo fui a votar para que cayera la ley. Pero después que se legisló y se refrendó por la gente y por el pueblo uruguayo, ya que para mí es un tema laudado. Yo asumo como republicano, como vallita que soy, un tema laudado. Como vallita también, te digo que acá se juegan dos principios, que es el del principio de la vida, que nosotros fuimos muy respetuosos siempre, y el principio de la libertad. Entonces, se mezclan dos principios, por eso tal vez están discutidas. Yo no estoy de acuerdo con que se aumente la cantidad de semanas si se plantea por algún lado, y tampoco estoy de acuerdo que se revise la ley.
Bueno, un minuto. Ese tema del aumento de las semanas es un tema que promueve el actual subsecretario del Ministerio de Salud Pública, el doctor Brioso, que fue el promotor de la ley, y que es un tema que los lunes, que seguramente el lunes que viene abordaremos con el doctor Contreras. Está bien. Justamente por eso, simplemente para como acotación. Y lo otro, me parece que entrar de nuevo, a ver, hay un proceso que se hace, no solo voy, me aborto y ya está. Hay un proceso que pasa la persona, son varias semanas, la familia, la involucrada, la mamá involucrada, una asistencia, y después recién toman la decisión de, o sea, con carencia como todas las leyes, porque todas las leyes en este país son discutibles, con carencia como todas las leyes, pero me parece que la ley está instalada. No sabemos cuántos abortos había en clandestino antes, la verdad, se manejaron cifras de todo tipo cuando la campaña del 2012, pero no sabemos. Hoy sabemos que son 12.000, tal vez con un poco más de seguridad para la que sufre el aborto. Yo estoy en desacuerdo con quitar la vida, porque soy aparte cristiano, y mi filosofía hace que esté en desacuerdo con el aborto, pero ya estaba la ley antes también, eso es lo otro que hay que decirlo, para casos de violaciones, de casos de malformación, de riesgo de vida, ya estaba la ley en Uruguay. Y la mayoría de los países tienen leyes de aborto, vamos a ser honestos. El tema... países de Occidente, ¿no? De Occidente, claro. Porque hay todo después, otro mundo de Oriente que... la cultura oriental es otra cosa. Pero yo estoy en contra, como buen vallista, quitar, como buen cristiano, de quitarle la vida a otra persona, que la decisión, estoy en contra del suicidio, por supuesto, estoy en contra del aborto, estoy en contra de la eutanasia, por más que lo haya promovido Ope Pasquey, tiene toda la libertad, porque él tiene una filosofía que tal vez no es la mía, pero estamos en el mismo partido y está bueno también tener esa libertad. También estoy en contra del maltrato animal, o sea, de muchas cosas que me parece que afectan a la convivencia. Dicho esto, el tema más grave acá me parece que hay que analizar es la demografía del Uruguay, que también está involucrado el tema de la cantidad de abortos que tiene el Uruguay. Yo creo... Desde el 2023 son más los que morimos que los que nacemos. Pero eso viene de una consecuencia anterior, claro. Para mí un efecto que fue fundamental fue la pandemia, le cambió la cabeza a la gente. Y otro elemento que es la sociedad que estamos viendo hoy, la sociología de hoy, que habrá que analizarlo, estudiarlo profundamente, no sé cómo es en Río Negro los datos, porque está el dato global, pero no sé en Río Negro. Y seguimos la tendencia nacional. Bien. Morimos el año pasado en Río Negro, ya en 2023, y el año pasado se aumentó, morimos más de los que nacemos. Estamos en el promedio del país. Bien. Algo cambia en los departamentos del norte del Uruguay, pero en realidad estamos en el promedio. Y los que nacen por lo general son de hogares pobres, eso es otro tema que también... Ya eso, usted sabe que la ley de interrupción voluntaria del embarazo ha nivelado prácticamente, pero bueno, puede ser que sigan naciendo más, pero ya no tanto más como era antes. Pero nacen más. ¿Qué pasa? ¿Esto cómo nos afecta? Primero, el tema de jubilaciones. Por eso es que se extiende las edades jubilatorias. Y eso es un tema que discute todo el mundo. Se enoja la gente cuando te dicen, porque la esperanza de vida sigue subiendo en Uruguay, 78, 80 años, pero hay menos nacimientos, menos aportantes, menos trabajo. Pero el fenómeno de la baja de la natalidad es global, ¿no? Porque es global. Países europeos, España tiene un problema similar al nuestro. Argentina, ¿no? También. Global, reitero, en el mundo. Bueno, hablamos del mundo occidental. Y, ¿no? Y segundo que quiero decir, el otro por ejemplo, nosotros en primera infancia, de 500 nacimientos que había, hoy estamos en 350 en Freivento. Y a veces te cuesta captar gurises. Si no captas chiquilines para la primera infancia, perdés puesto de trabajo. Porque los institutos de los CAIF tienen que, cada vez hay más CAIF, tienen que atender los niños, y si no tenés niños que atender... Cada vez hay más CAIF para niños que cada vez nacen menos. Exactamente, tenemos un problema ahí. En las rurales pasa algo. Y pasan las escuelas también, que se pierden cargos y se pierden puestos de trabajo. Entonces, es un tema muy profundo. Yo creo que la interrupción voluntaria es un complemento más, pero el tema que más preocupa para mí, yo lo puse en la mesa en el intercambio, es la demografía de este departamento y de este país y cómo nos afecta en el día a día. Por acá dejo. Bien, Juan, Carlos. Bueno, a ver, algunas aclaraciones.
porque me parece que corresponde. Para mí, obviamente, no es un tema político. Esto es una aclaración que le hago a Julio, no es un tema político. Es un tema de derechos humanos. Lo que pasa que quienes empujaron esta ley, quienes miraron para el costado, quienes siguen mirando para el costado, son integrantes del sistema político, que son responsables de las leyes que se aprueban en el país, y los gobiernos que actúan en ese momento también tienen posibilidades, porque yo recuerdo que en el año 2008 se aprobó una ley que se llamaba Distinto, porque eso es lo otro que tienen, son marketineramente son unos crap, porque nunca le ponen en ningún lado ley de aborto. Antes se llamó Ley de Salud Sexual y Reproductiva, después terminó siendo Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva hubo un parlamento que votó una ley, pero hubo un presidente de la República que tuvo lo que tenía que tener un presidente, porque puso el tema del derecho a la vida como un tema central en la República, que él estaba al frente, y la vetó, que fue el doctor Tabaré Vázquez. Es decir, quienes están en el sistema político tenemos, pues yo soy también parte, responsabilidades cuando se aprueban leyes o si tenemos la posibilidad desde el Poder Ejecutivo de hacer algo. En el caso de Vázquez vetó, pero en el caso, yo decía, del gobierno que terminó, había chances a que en este gobierno que terminó, que repito, liderado por mi Partido Nacional, les aclaro por las dudas, sobre todo a Juan, yo sigo militando en el Partido Nacional. Ayer fui a entregar una carta al directorio del Partido Nacional, pero eso no quita a que marque lo que tengo que marcar, sobre todo cuando se trata de temas de principios. Y el sistema político es responsable de este tema. Lo que no podemos hacer es pasarle livianamente la responsabilidad a la ciudadanía, porque yo más de una vez he escuchado la ciudadanía laudó sobre este tema. Es mentira, la ciudadanía no laudó sobre este tema. No fuimos a una elección obligatoria que la gente tuviera que definir con información como corresponde de un lado o de otro sobre un tema como este que tiene que ver con el tema de la vida. No fue así. Lo que se llevó adelante fue un pre-referéndum donde no era obligatorio votar, y todos sabemos, y quienes estamos acá participando en esta mesa sabemos que si no fueran obligatorias muchas de las elecciones votaría muchísima menos gente. En una cuestión que en un pre-referéndum no obligatorio, algunas personas, las que tenían algo de información, fueron y votaron, y el porcentaje fue horrible, menos del 10%, pero yo lo que no puedo hacer es livianamente transferirle la responsabilidad a la ciudadanía como que es la que laudó el tema. No es así. Si Carlos, para que se laude algo, tiene que estar todas las garantías arriba de la mesa. Tiene que ser algo obligatorio donde todos tengan que definir, y tiene que haber de ambos lados una campana explicando como corresponde todo lo que estaba en juego. Esto no pasó en el Uruguay, pero voy a decir una cosa. Yo respeto y fui impulsor en más de una oportunidad de ejercicios de este tipo, de recolección de firmas, de democracia directa. Pero hay cuestiones, y esto para mí está por encima de este debate sobre lo que pasó o no pasó en el pre-referéndum del 2013, hay cuestiones que están por encima de las decisiones de los políticos y de la ciudadanía, con todas las garantías que pueda tener, que son cuestiones que hacen a la esencia del ser humano, son cuestiones que se deben proteger y defender siempre, son cuestiones, valores intrínsecos a la personalidad humana, al ser humano. Y el tema del derecho a la vida es un tema que no puede en ningún lugar depender de mayorías o minorías circunstanciales. El tema de la vida, el tema del derecho a la vida, ¿se lo protege o no se lo protege? ¿Se cuida la vida o no se la cuida? No puede ser que dependa de un voto más
qué es lo que pasó cuando se aprobó la ley de aborto en el 2012. En Cámara de Diputados ganaron 50-49. Por un voto se resuelve de que las vidas antes de la semana 12 no tienen valor y se las pueda desechar. Es eso, Carlos, aunque duela, seguimos. es eso lo que terminó pasando. Está bien. Entonces, seguimos con la opinión, seguimos escuchando opiniones. Pero, cierro con perdóname, esto. pero en el sistema Los temas democrático, Carlos, en el sistema democrático... Dale, vamos arriba, dale. En el sistema democrático se resuelven por votos, sea en el Parlamento, que no es otra cosa, el sistema político, pero es la representación de todos nosotros, todos los ciudadanos, sino también a través de los plebiscitos. Porque con ese criterio, entonces, no avalamos ningún plebiscito lo que han habido en Uruguay. Yo creo que hay que respetar... Pero déjame hablar, yo te dejé hablar. Yo te dejé hablar, Carlos. Carlos, yo te dejé hablar, Carlos. Entonces, hay un montón de plebiscitos que han habido en este lugar. Hay algunos que estoy de acuerdo el resultado y hay otros que no estoy de acuerdo, pero tenemos la obligación, la mayoría, de comprometernos con un tema. Y lo otro que quiero aclarar, en 2012 yo participé en algunos debates, se debatió el tema públicamente, pero la gente eligió otra cosa a lo que yo quería. Y bueno, y ese tema para mí está laudado. Discúlpame, Carlos, pero ese tema para mí quedó cerrado y laudado. Volver a discutir estos temas, me parece... sea para un lado o para otro, no tiene sentido. Nos enfrascamos en temas que me parece que tendríamos que preocuparnos más, cómo generar trabajo, cómo solucionar los problemas de funcionamiento del país, los funcionamientos sociales, y este tema que ya está laudado, dejarlo de lado, porque me parece que te guste o no te guste, nos guste o no nos guste, a mí no estoy de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, te vuelvo a decir, no estoy de acuerdo con el aborto, pero ya está laudado por el Uruguay. Me parece que tenemos que avanzar como sociedad en otros temas. Esa es mi opinión, no estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Los plebiscitos, la gente tuvo la opción, se informó y eligió otra cosa, y así como te decís que hay temas, yo estoy de acuerdo con ese tema. Hay temas que la gente, la ciudadanía tiene que decidir, o está de un lado o está de otro. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, que los representantes políticos, los 49 y los 99 diputados vengan a decirnos a nosotros qué está bien y qué está mal, yo también estoy en desacuerdo. Porque para eso se le dio la oportunidad a la gente no acompañó y se cerró el tema. Eso es lo que quería decir. Permitime agregar, Carlos, sí, en realidad no comparto tampoco, porque creo que en el sistema republicano siempre la ciudadanía lauda, por vía directa o por vía indirecta. Ojalá se tomara una definición clara en cuanto a las expresiones de la ciudadanía en lo cívico y o no fueran obligatorias ninguna expresión ciudadana, tanto en carácter de plebiscito, de referéndum o de elecciones, o fueran obligatorias todas, porque hay ejemplos de sobra de países que les ha ido mal con la no obligatoriedad y la baja participación ciudadana en la decisión en la elección de quienes administran y gobiernan esos países. Y hay a veces una autocrítica muy liviana que hace la clase política en esta parte del mundo donde las elecciones son obligatorias, cuando hay un alto porcentaje de votos en blanco y votos anulados. Pero después no terminan traduciendo eso por la vía de los hechos cuando administran. Acá de alguna manera la gente sí decide, aunque no sean obligatorios los plebiscitos, y te recuerdo, Carlos, que si bien fueron 50-49 los votos que vos mencionabas en la Cámara, en el periodo pasado, durante 5 años, hubo mayoría en las 2 cámaras del gobierno de coalición y sin embargo no se revirtió. ¿Qué significa eso? No había. Que la ciudadanía que eligió esas mayorías y la llevó al gobierno y a la legislatura está de acuerdo con lo que está vigente. Mal que nos pese a algunos. Yo, si bien pertenezco a la fuerza política que llevó adelante la consagración de este marco legislativo al que hacemos referencia, no estoy de acuerdo con cómo se aplica. Seguramente que tanto el legislador, desde su competencia, como el ejecutivo, cuando ven este tipo de realidades, no deben esperar a que lleguemos a las crisis como esta, donde hay un promedio de 10.000 abortos anuales, sino buscar complementar con otro marco regulatorio este tipo de políticas para que sean atenuadas y no seguir mirando hacia otro lado cuando hace 20 años que veníamos advirtiendo
de que la crisis previsional llegaba en gran parte derivada por esto, por la desaceleración del crecimiento demográfico, y alegremente le agregamos 10.000 abortos, 10.000 vidas que no se consagran anualmente, y sin que tomemos nota de eso. Pero seguramente que lo que dice Juan es suscrito por nosotros en cuanto a que si estamos en esta mesa partiendo de la base de que nos consagramos al sistema republicano y democrático, todas las expresiones de la ciudadanía siempre terminan por laudar. Bueno, en ese marco del sistema republicano y democrático, mañana capaz llega un gobierno que está en la línea del pensamiento de Carlos y quiere derogar la ley vigente, y con todo derecho, si tiene la mayoría, lo puede hacer. Bien. Carlos, nos quedan los minutos finales. Un redondeo. Cortito, porque estoy con gusto para debatir todas las veces que quieran este tema. Porque obviamente hay muchas cosas que se dicen que yo tampoco comparto de lo que he escuchado. Para mí el tema no está laudado, para mucha gente el tema no está laudado, y eso no significa no adherir al sistema republicano por el que trabajo y la democracia en Uruguay por el que trabajo desde hace una vida. Hay temas que no pueden depender de mayorías o de minorías circunstanciales, hay temas que se deben proteger y cuidar desde siempre, porque tienen que ver con la esencia del ser humano, como por ejemplo este tema de la defensa de la vida. En Uruguay eso no está pasando, en Uruguay no se está respetando este primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Entonces para mí el tema no está laudado, y mientras tenga posibilidades voy a seguir dando la pelea, y dar la pelea sobre este tema, le aclaro a Juan, porque este razonamiento que hizo Juan lo he escuchado hasta en propios compañeros de mi partido. El tema está laudado, miremos para adelante. Yo no tengo forma de mirar para adelante si dejo de lado un tema tan trascendente como este. Dejo de lado un tema tan trascendente. Me hablan, se llenan la boca que hablando de la demografía y de los problemas del Uruguay de seguridad social, y se deja de lado un tema que es parte del todo al analizar estas cuestiones. No me parece que sea serio. Entonces yo voy a seguir trabajando y militando por este tema, independientemente de lo que ocurra con el partido A, B o C, o del Parlamento A, B o C, porque es un tema que me parece que desde el Estado hay que cuidar y proteger, y Uruguay hace años que ha bajado, obviamente, en lo que tiene que ver con el tema de defender la vida. Ya no se la defiende al Uruguay la vida como se la defendía antes, y bueno, yo voy a seguir desde este lado dando la pelea. Por algo pongo siempre la lucha continúa. Muy bien. Vamos arriba. Gracias, Carlos, por tu participación esta mañana con nosotros. Juan, ¿Juan? Sí, Julio. ¿No? ¿Juan? Yo al nuevo le vamos a dar el cierre. El cierre al nuevo. Bueno, yo por supuesto que no comparto el planteo de Carlos, pero está todo bien, estamos en democracia. Yo creo más que tenemos que preocuparnos de un montón de temas que son reales. A mí me preocupa la salud mental de los chiquilinas o las mujeres que pasan por ese proceso. Ahí tenemos que atender muy fuertemente, y cómo afecta la vida y el entorno pasar por un aborto, que no es fácil. Yo creo que la demografía es un tema muy complejo y tenemos que atarlo y trabajarlo entre todos los partidos. Es un tema que atraviesa a todos los partidos, no creo que sea propiedad de un partido político el tema de la vida, sino que somos todos los que creemos en la vida. Y bueno, no es mucho más que eso. Yo creo que es un tema, vuelvo a repetir, un tema laudado, que Carlos siga dando la batalla, pero me parece que este tema va a quedar aquí. Se podrá discutir si hay un planteo, si hay nuevas posibilidades de aumento de la semana para la interrupción. Eso se podrá discutir, pero para mí, para atrás, me parece que no se va a ir. Tenemos que pensar en otros temas que son importantes para el Uruguay y para el departamento. Muy bien, Julio. Suscribo y agrego a lo de Juan. En realidad también considero laudado, y hay que trabajar para mejorar, para atenuar, para revertir esa tendencia, pero laudado está. En buena hora que siempre sigan siendo los legisladores por mayoría los que establecen las políticas en todas las áreas de la vida de nuestro país, de la población de nuestro país.
No mucho más que eso, sí agradecer el convite, celebrar el estar en una mesa con alguien de quien aprendí mucho, además de otros compañeros en mi etapa legislativa departamental, y que estoy muy feliz de que vuelva a ese lugar donde nunca debió salir y donde ha sido altamente productivo para el departamento. Él está tendiendo la alfombra al edil electo Juan Serra. Al compañero y amigo Juan Serra. Muy bien. Muchas gracias. Nosotros queremos, en lo personal, agradecer a Carlos, a Juan y a Julio por la altura en que hemos tratado estos temas, porque es difícil compaginar diferencias de visiones. Y hoy creo que se ha logrado cada uno plantear su visión, su punto de vista, con absoluto y restricto respeto del otro y siendo fuerte y firme en sus convicciones. Por lo tanto, sabemos que es un tema que atraviesa transversalmente a toda la sociedad, y que depende más de convicciones y creencias personales que de posicionamientos políticos. De hecho, fue el presidente Tabaré Vázquez el que vetó la ley de la interrupción voluntaria del embarazo durante su administración primera, que fue luego el presidente Mujica el que la aprobó, de modo que esto no es patrimonio de un partido, tampoco es patrimonio de ideologías, tiene más que ver con convicciones, y está muy bien que cada uno las defienda en respeto. Por lo tanto, ese es nuestro agradecimiento para con ustedes. Los esperamos el